Dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este año la Navidad tal como la conocemos será diferente. Cuando pensamos en Navidad, ¿en qué pensamos? ¿Qué ideas nos vienen a la cabeza? ¿Nos viene a la cabeza los regalos? Algunos piensan que se trata solo de regalos. Los centros comerciales se llenan de clientes para comprar los regalos de las personas que quieren. Incluso los más pequeños esperan expectantes para ver qué regalos les toca a ellos y quién se los trae. Papá Noel, Santa Claus, los Reyes Magos, pero luego nos hacemos mayores. Nos viene a la cabeza la familia. Piensan que la Navidad se trata de un tiempo para estar juntos en familia. Durante el año, quizás por nuestros quehaceres, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, no tengamos tiempo para estar un ratito junto con nuestros padres, nuestros hermanos y si somos un poquito mayores, nuestros hijos, y reservamos este tiempo para estar con la familia. Momento que aprovechamos para tener la mejor comida del año, ¿verdad? Pero este dichoso virus supera ya los 1,60 millones de muertos en todo el mundo y supera también los 71,4 millones de contagiados. Y nos han impuesto, por nuestro bien, medidas excepcionales de distanciamiento social. No podemos ver a nuestros familiares. Cuando pensamos en la Navidad, vienen a nosotros sentimientos de tristeza. Aún para otros la Navidad es este sentimiento, es tristeza. Quizás les traiga recuerdos de alguien muy querido que ya ha fallecido. O quizás se sienten solos en medio de tanta celebración. No todo es alegría, siempre, en tiempo de Navidad. Yo no sé si quizás estas personas estén perdiendo verdaderamente el significado de la Navidad, porque estos pensamientos, con ser lícitos, son errados al dejar de lado a Jesús. Navidad es nacimiento, pero no un nacimiento más, ni siquiera un nacimiento de alguna persona importante en la historia, no, es el nacimiento, cuando nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto lo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Tan importante es este nacimiento, el de nuestro Señor Jesucristo, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Estas personas podrían perderse verdaderamente la Navidad, el nacimiento de Cristo en sus corazones. Nosotros, hermanos y amigos, nosotros no nos perdamos la Navidad. La Biblia nos enseña claramente cómo muchas personas que vivieron durante aquel tiempo también perdieron el significado real del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, el mesonero se perdió la Navidad. La Biblia dice que María dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es cierto, la Biblia no menciona un mesonero, pero si había un mesón, sabemos que tenía que haber uno. Los versículos del 1 al 3 nos enseñan que se había ordenado un censo romano y todo el pueblo tenía que regresar a sus ciudades natales. Y cuando llegaban tenían que ser contados, eso es el censo, y pagar un impuesto. Y debido a esto, este pueblecito nacido o conocido como Belén estaba lleno de gente, y el mesonero, donde llamaron María José, estaba ocupado por sus invitados. Lo importante en esta historia es que este mesonero, sin saberlo, se perdió el evento más importante de su vida. ¿Por qué perdió el mesonero la Navidad? Es muy simple. Estaba demasiado ocupado. No tuvo tiempo para José ni para María. Sí, sobre todo no tuvo tiempo para Jesús, perdón. No supo verlo.
Hermanos y amigos, ¿estaremos también nosotros demasiado ocupados en nuestras cosas para celebrar la Navidad? Recordemos en estos días que Cristo nació, que nació el Salvador de todos nosotros y que le debemos de dejar entrar en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida. También el rey Herodes se perdió la Navidad. En el segundo capítulo del Evangelio, según Mateo, nos relata la historia de otro hombre que se perdió la Navidad. Su nombre, como acabo de decir, era Herodes el Grande. Este hombre no era ningún ignorante en cuanto al significado del nacimiento de Cristo. Como ignorante podría haber sido el mesonero, sino todo lo contrario. El rey Herodes adquirió toda la información que podía tener acerca del Señor. Mateo 1, 2 del 1 al 3 dice: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y claro, con un rey tan malo, toda Jerusalén con él. Herodes se turbó, se frustró, y al escuchar la noticia del nacimiento de Cristo, ¿pero por qué se molestó tanto? Este hombre estaba frustrado porque él era el rey y no quería que nadie ni nada fuera una amenaza a su posición. No estaba dispuesto a dejar su trono a nadie que no fuera a sí mismo. El mesonero se perdió la Navidad porque estaba demasiado ocupado en sus cosas. Y Herodes se perdió la Navidad porque no quería que nadie gobernara su vida. De la misma manera, hay personas hoy en día que pueden perderse el significado real de la Navidad porque rehúsan que Jesucristo sea el Rey de su vida. Pero además de estos dos, los líderes religiosos se perdieron la Navidad. En el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, además de narrar las barbaridades del rey Herodes, también vemos un grupo entero de personas que se perdieron la Navidad, los líderes religiosos del pueblo de Dios. Cuando Herodes escuchó a los magos que el rey, el Mesías, había nacido, dice la Biblia, que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, versículo 4 de Mateo capítulo 2. Herodes consultó a los expertos, a los teólogos y maestros religiosos de Israel. Estos hombres no tenían que investigar, ni estudiar para darle al rey su respuesta. Era una información que sabían perfectamente. De memoria, citan al profeta Miqueas, versículos 5 y 6, también otro profeta, en Belén de Judea. ¿Dónde ha de nacer el Mesías? En Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Estos hombres eran unos expertos en la palabra de Dios. Conocían la respuesta bíblica a las preguntas de Herodes, pero no hay ninguna evidencia bíblica de que ellos mismos fueran a Belén para ver al Señor. El mesonero se perdió la Navidad porque estaba demasiado ocupado. Herodes se perdió la Navidad porque no quería que nadie gobernara su vida. Y estos líderes religiosos se perdieron la Navidad porque eran personas indiferentes al llamado del Señor. Conocían la palabra, pero no estaban interesados en experimentar a Jesucristo en ellos de una manera íntima y personal. Servían a Dios como ellos querían, a su manera, pero no como Dios realmente quería. Este tipo de personas existen en nuestros días también. Personas que prefieren hablar a obedecer. Personas que están más interesadas en las tradiciones que en el Rey de Reyes. Estos tres tipos de personas eran parte del pueblo de Dios. Personas creyentes que en realidad estaban muy lejos en su relación con Dios. Qué triste
que al tratar de celebrar la Navidad no tengan la menor idea acerca del nacimiento del Salvador. Como decía antes, según el economista Salvador Illa, el ministro de Sanidad, hablando de las Navidades, dijo: no será una Navidad normal, sino diferente y con distancia. No sé a qué se refería cuando dijo esto. No lo sé. Me puedo llevar una idea, pero no lo sé. Lo que está claro es que nosotros como creyentes no debemos festejar unas Navidades normales, según el mundo nos enseña, sino diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo festejar nosotros su nacimiento? Festejando la gran noticia del nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Nosotros debemos de celebrar una Navidad diferente. El ángel dijo a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, 10 y 11. Ni el mesonero, ni Herodes, ni los líderes religiosos de su tiempo representan el propósito de la Navidad. Más bien, la Navidad es alegría expresada en alabanza. No una alegría de festejos como lo presenta el mundo, sin sentido alguno, sino una alegría enfocada en alabanza a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una vez dada la noticia de los ángeles a los pastores, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 13 y 14. Así que nosotros, creyentes del pueblo de Dios que es su iglesia, ofrezcamos a Dios esta alegría correctamente. Como dice el autor de Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, 15. La Navidad es compartir las buenas noticias de nuestro Señor. Decidme, ¿de qué sirve una buena noticia si solo se guarda para uno mismo? Esta noticia del Salvador del mundo hay que proclamarla por todas partes, a tus familiares y amigos, a tus compañeros de trabajo, a los que se te crucen por el camino. Los pastores que recibieron la noticia, ¿qué hicieron? ¿Se guardaron la noticia para sí? ¿No? ¿Siguieron pastoreando las ovejas? No. Compartieron las buenas nuevas. Dice el texto: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, singular, señalando al niño, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículos 15 al 17 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y cuando se comparte la palabra de Dios, siempre ocurren cosas maravillosas. En su día, compartieron conmigo el mensaje de salvación. Mi mujer, mis suegros. Y Dios cambió por completo mi corazón y mi vida. Hoy, hace 28 años que bajé a las aguas del bautismo, un 20 de diciembre de 1992, y hasta ahora el Señor no me ha fallado nunca. El texto bíblico dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía. Versículo 18. La Navidad es para dar gloria a Dios. Estamos acostumbrados a darnos palmaditas los unos a los otros, lo bien
o mal que nos va, los logros o fracasos que hemos sufrido, los tristes o felices que nos encontramos, que nos olvidamos de lo más importante, dar gloria a Dios, glorificar a Dios con nuestras conversaciones, pensamientos y actos. Estos pastores, cuando regresaron a sus labores, regresaron de otra manera distinta. Dice el evangelista Lucas, y volvieron los pastores ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se los había dicho. Cuando terminen las Navidades y volvamos a nuestras rutinas, volvamos con Cristo en nosotros, de tal manera que nuestras vidas alaben y glorifiquen a Dios. La Navidad es para guardarla en el corazón. María, la Madre de Jesús, al ver, oír y sentir todo lo que estaba pasando alrededor de su Hijo, dice Lucas, guardaba todas las cosas. Guardaba todas estas cosas. Este guardar no es apilar desordenadamente sus sentimientos, no es esconder algo porque la dé vergüenza, es ponerlo, no es ocultar algo que la defraude. El versículo explica el motivo claro y real y verdadero por lo que guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Es decir, repasar, recordar, memorizar, hacer un esfuerzo para no olvidar lo importante que iba a ser Jesús en las vidas de todas las personas. Cuando terminen las Navidades, no te olvides, no nos olvidemos que aquel niño que recordamos en un pesebre no se quedó allí, creció y dio su vida en una cruz, derramando su sangre allí para que tú y que yo, para que nosotros pudiéramos ser salvos y podamos tener vida eterna. La Navidad es para adorar a nuestro Señor. Hubo un grupo de personas que se esforzaron y mucho para llegar a los pies del Señor y adorarle. Tuvieron que sufrir las calamidades del tiempo, los peligros del terreno, los ladrones del camino, y no sabemos cuántas cosas más. Y todo esto lo hicieron para adorar a nuestro Señor. Mateo 2, 1 y 2. Lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ese ha de ser nuestro cometido. Mientras caminamos por la vida, pasamos por pruebas, sufrimos enfermedades. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor para adorarle. Y cuando lo encontremos, ofrecerle lo mejor de nuestras vidas. Andrés Birch dijo sobre la adoración: esta es mi definición de la adoración. Responder a todo lo que Dios es con todo lo que nosotros somos. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Los magos, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. En estas Navidades y después de ellas, el resto de nuestras vidas, abramos nuestros tesoros, abramos nuestros corazones y demos lo mejor que tenemos al Señor. Reconozcámosle como nuestro Rey, reconozcámosle como nuestro Salvador y vivamos en plena comunión espiritual con Él. Estas Navidades hagamos verdaderamente que sean diferentes. Dejemos que dejen de disfrutarse en torno a nosotros y nos enfoquemos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Que nuestra alabanza y adoración fluya humildemente para ensalzar la persona y figura de nuestro Dios. Que le busquemos incansablemente cada día hasta encontrarlo. Y al estar en su presencia, arrodillémonos espiritualmente ante su majestad. Que le ofrezcamos en adoración lo mejor que tenemos,
para que reciba toda la gloria que merece su santo nombre. ¿De acuerdo? Felices fiestas. Que el Señor os bendiga y os guarde.